Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sumarse a otro comité interinstitucional de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. En esta oportunidad vamos a discutir dos casos de tumores de cabeza y cuello, y lo dejo a Alexis para que presente a los equipos. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por participar una vez más en el comité. En esta ocasión vamos a tener, como decía Mario, la presentación de dos casos que estarán a cargo, uno de ellos por la doctora Gudiño Natalia, de los Oncología de Córdoba. Después tenemos la presentación también de un caso del doctor Mario Damiano, de la clínica Centro de San Jorge, y como, digamos, coordinador del comité en esta oportunidad de Cuello, va a estar a cargo del equipo del doctor Agustín Falco, que es jefe del servicio de cabeza y cuello del Instituto Alexander Fleming. Así que ahora le doy pie para que cada uno de ustedes y de su grupo puedan presentarse. Primero, si querés, Natalia, presentar a tu equipo. Bueno, buenas tardes. Desde ya muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a presentar este caso de la doctora Claudia Ceranto, especialista en radioterapia, Vanina Piazzoli, nutricionista, y bueno, quien me habla, Natalia Gudiño, oncóloga clínica del Hospital Oncológico de la Ciudad de Córdoba. Bueno, muchas gracias, Natalia. Mario, bueno, vos muchos ya te conocemos porque sos uno de los coordinadores de este comité, pero hoy vamos a hacer la presentación de un caso. Decinos quién te acompaña. Nos acompaña Pacenti Gabriel, él es radioterapeuta del Instituto Mieki de la ciudad de Rosario. Y un Agustín, finalmente, que es como coordinador del comité, tu equipo. Bueno, gracias Alexis, gracias Mario primero por organizar a la AOC, digamos, formar parte de cabeza y cuello en estos comités está buenísimo, discutir con otros centros. Agradezco a todo el equipo de Fleming, bien, de cabeza y cuello, que forma parte de cabeza y cuello por sumarse. En orden que tengo en la pantalla, Gonzalo Ceballos, que es otorrinolaringólogo, está el doctor Nicolás Bustos, que es especialista en imágenes, especialista, valga la redundancia, en imágenes de cabeza y cuello, están las dos patólogas que forman parte del equipo de cabeza y cuello, del comité de cabeza y cuello, que son la doctora Jimena García y la doctora Gisela Coliva. Está el doctor Mariano Leiva, que es oncólogo clínico, también especialista en tumores de cabeza y cuello, que es el que va a guiar el segundo caso. Tenemos a la doctora Bárbara Berestein, que es cirujana, especialista en cabeza y cuello, y creo que no me estoy olvidando, no me olvido de nadie, estamos todos. Este es un caso, nosotros el hospital nuestro es un hospital monovalente que está solamente abocado a la parte de oncología, no tenemos todas las especialidades, pero como bien sabemos, los pacientes, sobre todo en cáncer de cabeza y cuello, necesitan de un manejo de un equipo multidisciplinario. Dentro de todas estas disciplinas, nosotros contamos, bueno, con nutrición, con radioterapia oncológica, con diagnóstico por imágenes, salud mental, servicio social, y el resto de las otras especialidades y disciplinas tratamos de armar nexos con otros hospitales para lograr de esta manera un seguimiento y tratamiento lo mejor posible de los pacientes. El caso clínico en cuestión es un paciente de sexo masculino de 57 años de edad, que como antecedentes tenía enolismo y tabaquista severo, 21 paquetes años, y venía derivado de un hospital de la ciudad, del servicio de cirugía de cabeza y cuello, con diagnóstico de un carcinoma de orofaringe, más precisamente de amígdala, hecho el diagnóstico el 4 de agosto del 2021. El paciente, bueno, nos venía ya con una anatomía patológica, que tenía un carcinoma epidermoide infiltrante ulcerado queratinizante con áreas de carcinoma in situ, y por suerte logramos siempre, ya tenemos ya eso de esta manera ya, digamos, protocolizado, que anatomía patológica ya nos envía la inmunistoquímica en orofaringe del P16, que era un P16 negativo. La estadificación en un tumor T2, N1, una adenopatía cervical derecha de 2 centímetros a nivel 2, era un estadio 3, y acá tenemos que aclarar que el paciente al momento de la consulta había extraviado los estudios de estadificación, los estudios de imágenes iniciales, previo al ingreso a nuestro hospital. Él venía con una estadificación previa hecha por el cirujano de cabeza y cuello, que nosotros corroboramos con la clínica y después nos apoyamos con la tomografía de planificación al inicio de radioterapia, pero no contamos con las imágenes esas iniciales. Bueno, discutimos en comité el tratamiento, de parte del tratamiento de quimioterapia, bueno, se discutió si hacemos radioterapia o hacemos radioterapia concurrente con quimioterapia. ¿Qué quimioterapia? El paciente se lo valoró para ver si era candidato a platino y era platino fit, por lo tanto se planificó radioterapia concurrente con cisplatino altas dosis.
100 miligramos metro cuadrado, día 1 cada 21 días, se cumple los 3 ciclos, desde octubre del 2021 a noviembre del 2021. Como bien sabemos, esto para ver un resumen rápidamente, que el mayor beneficio se observa con quimioterapia basada en platino, que se recomienda que el paciente logre tener una dosis total 200 miligramos metro cuadrado igual o mayor a este valor. Hay mucha evidencia prospectiva que avala altas dosis, no tan así con respecto a lo que es dosis semanal, dosis más bajas. Sabemos que por metaanálisis el mayor beneficio en sobrevida es cuando la quimioterapia se adiciona a la radioterapia de manera concomitante. Previo al 2020 teníamos revisiones sistemáticas que le otorgaban similar eficacia a los regímenes de altas versus bajas dosis, el semanal del platino. Y obviamente en el 2020 se publicó este trabajo que era para ayudancia, el postoperatorio de alto riesgo, de cisplatino semanal, la dosis de 40 miligramos metro cuadrado más radioterapia, que demostró que no es inferior a cisplatino altas dosis. Y más recientemente, ahora en ASCO del 2022, el estudio CONCERT que confirma que platino semanal a dosis de 40 miligramos metro cuadrado no inferiores a dosis altas cada 3 semanas, en este caso tumores localmente avanzados para tratamiento radioterapia, quimioterapia definitivo, que sería el caso de este paciente, y también tiene menor toxicidad. Claudia, si querés hablar de la parte de radioterapia. Dale, perfecto. Bueno, con respecto a la radioterapia, la técnica que utilizamos en el servicio para cabeza y cuello es una técnica de intensidad modulada. Nuestro equipo de tratamiento es un acelerador lineal, simulación virtual con tomografía, que tenemos en nuestro hospital también. Y los volúmenes de tratamiento que empleamos para este paciente fueron CTB a orofaringe y regiones ganglionares, dosis diaria 2 Gray, dosis total 50 Gray, al GTB, lesión tumoral de la amígdala y úvula derecha, y una adenopatía cervical derecha, una dosis diaria de 2 Gray y una dosis total de 20 Gray. El tiempo de tratamiento de este paciente excedió un poco las 35 semanas habituales que se utilizan para esquemas estándares como el que realizamos, porque bueno, hubo una serie de eventos, el paciente tuvo que suspender unos días de tratamiento porque se colocó gastrostomía, tuvo una internación, faltó algunos días durante el tratamiento, y encima, bueno, hubo 2 o 3 días de equipo fuera de servicio por ruptura. Con respecto a la planificación, fue planificación virtual en la delimitación de los volúmenes. Acá muestro las imágenes en los distintos cortes de los GTB, tanto el tumor primario en rojo, como de la cervical, que ahí se puede evidenciar en el corte axial, que en la adenopatía, bueno, no muestro todos los cortes, en los que se evidenciaría mejor, pero bueno, esa adenopatía era una adenopatía de más de 15 milímetros, con centro necrótico, con pérdida del eje vertical y el longitudinal, con lo cual, junto con el imagenólogo de nuestro servicio, le consideramos para realizar el busto. La siguiente, por favor. Con respecto a las isocurvas de dosis, acá pueden ver, la curva celeste abarca la zona de los GTB, la zona del GTB primario y del GTB adenopático. La curva amarilla está marcando toda la zona de CTB, regiones ganglionares y orofaringe, y pueden ver cómo evitamos ambas parótidas y la médula. Nosotros al momento de planificar también delimitamos la mandíbula, tiroides, médula, tronco, y las tenemos en cuenta para tanto los límites de dosis de órganos de riesgo como para evitar puntos calientes, así como también, por ejemplo, en piel y tejidos blandos. La siguiente. Con respecto al histograma dosis-volumen, acá les muestro cómo logramos el 95% del volumen de la dosis, en el volumen, perdón, de la dosis, y también muestro los órganos a riesgo, cómo logramos respetar los límites de cada uno en todos los órganos a riesgo que mencioné recién. La siguiente. Y acá les muestro las toxicidades que nosotros valoramos y evidenciamos al momento del tratamiento y seguimiento, con su grado máximo, y las observaciones que en general me remito al momento de resolución de cada una. Por ejemplo, la epidermitis alcanzó un grado máximo de grado 3, pero se resolvió luego de terminar el tratamiento en el seguimiento, al igual que la mucositis. La serostomía, grado máximo, fue un grado 2, que se resolvió 6 semanas por radioterapia, y hoy persiste muy leve serostomía, prácticamente nula. La disfagia, también grado 3. La digeusia, grado 2. Micosis que presentó el paciente en la 5ª semana del tratamiento y remitió con la medicación. Con respecto a la pérdida de peso, no me voy a explayar mucho porque va a hablar la licenciada de nutrición, así que bueno, lo dejo para luego. El paciente requirió hidrataciones parenterales durante el tratamiento a partir de la 6ª semana,
y se le colocó la gastrostomía, que es algo que se había sugerido durante varios momentos durante el tratamiento, porque el paciente lo requería, pero el paciente se negaba, así que finalmente se colocó recién en la 7ª semana de la radioterapia. La siguiente. Para comentarles, nosotros en el hospital, como decía la doctora Gudiño, tenemos mucho contacto con otras especialidades en otros hospitales, por ejemplo, el área de odontología. Nosotros antes de comenzar, el paciente lo enviamos al odontólogo para que antes de comenzar realice limpieza, higiene profunda de toda la boca, extracciones necesarias, prevención de caries, y post radioterapia el control y seguimiento con prevención de la osteoradionecrosis. Además, la evaluación del laboratorio, el soporte sociofamiliar, y a veces también, como decía la doctora, enviamos al paciente a interconsulta con salud mental. La siguiente. Intrarradioterapia, nosotros realizamos controles semanales de toxicidad y tolerancia, que en el caso de cabeza y cuello muchas veces son 2 veces por semana, luego de la mitad del tratamiento, porque el paciente lo requiere, y de ser necesario se indican curaciones, hidrataciones parenterales, internación, gastrostomía e interconsulta con el servicio de dolor. Luego de terminar la radioterapia, se hacen controles semanales y luego quincenales de las toxicidades, continuamos con curaciones si son necesarias, y evaluamos junto con los demás especialistas la respuesta clínica del paciente al tumor, y realizamos una tomografía de control a 2 meses de finalizado el tratamiento. Ahora le dejo la palabra a la licenciada especialista en nutrición. Muchas gracias. Bueno, la idea era contarles un poquito qué es lo que pasa a la par de que un tratamiento al paciente, pues tiene una vida, un contexto socioeconómico que acompaña, ¿cierto?, a la planificación médica decidida para ese paciente. En este caso, el paciente cuando inició el tratamiento, la primera consulta, tenía un peso de 69 kilos con una talla de 1,60 m, un ligero sobrepeso, y que si hablamos de sobrepeso, de obesidad, no suele ser una buena noticia, pero en este caso nos ayudó de que el paciente tenga algunos kilos de más al comenzar el tratamiento. La disfagia era leve, la alimentación con la anamnesis que se realizó tenía una alimentación variada del paciente, con alimentos blandos, y por el diagnóstico y el tratamiento que estaba planificado, estábamos ante un paciente con riesgo nutricional. Bueno, y como así estuvimos viendo, en el segundo ciclo de quimioterapia, el paciente ya presentaba disfagia sólidos, estaba teniendo pérdida de peso cercano al 10%, mucositis grado 3, por lo que se realiza una reducción del 20% de la dosis de platino y se solicita en conjunto con nutrición y con radioterapia alimentación enteral por gastrostomía. Esto era de que al paciente se le ofreció colocación de gastrostomía al inicio del tratamiento, no todo el paciente, por eso hubo una interrupción en el tratamiento, porque el descenso de peso fue de más de 10 kilos y se decidió, ¿cierto?, con el equipo colocar la gastro. A esto, ¿cierto?, también había otros factores que a veces uno no los tiene en cuenta, y de esos factores, por ejemplo, tienen que ver con que es un paciente que vive solo, que no tenía quien lo asistiera mucho al momento de la alimentación, un paciente que su lugar de residencia es a 80 kilómetros del lugar donde realizaba el tratamiento, entonces tenía todos los días 2 horas de viaje para ir, 2 horas de viaje para volver, que son todos factores que interfieren en el momento en que uno evalúa el estado nutricional del paciente o el tiempo disponible para poder alimentarse. Al colocar la gastrostomía, en este caso nosotros nos favoreció porque contamos con un servicio domiciliario de soporte nutricional que nos contribuyó a que el paciente tuviera en tiempo y forma la alimentación que necesitaba. La próxima, Nati. Se utilizó una fórmula lista para usar, hiperproteica, con calorías adecuadas, que fueron, ¿cierto?, aumentando progresivamente. Mientras tanto, podía consumir pequeños volúmenes por vía oral, y este tratamiento y este soporte lo recibió más o menos por 3 meses, consiguió recuperar peso y mejoró la disfagia, entonces, ¿cierto?, poder prescindir de a poco del soporte por gastrostomía, y en un momento se decidió retirarla.
El paciente pudo adecuar su peso, había empezado con un ligero sobrepeso, después bajó y terminó el tratamiento peso adecuado. Hoy mismo lo pude pesar al paciente y está en 62 kilos, en un peso que para su altura es adecuado. La textura de los alimentos se sigue, ¿cierto?, eligiendo alimentos blandos y húmedos, porque todavía persiste algo de serostomía, pero está con una alimentación completa y con un estado nutricional adecuado. La próxima, Nati. Acá, bueno, es simplemente un pequeño recorrido de cómo fue la variación de peso en el paciente. Bien, hubo una pérdida de peso importante al comienzo, lo pudimos corregir con la colocación de la gastrostomía, y un valor cierto de referencia con el índice de masa corporal, podemos mantener al paciente dentro de parámetros aceptables. La próxima, Nati. Esto es para que tengamos en cuenta que el tratamiento y el soporte nutricional pueden mejorar el cumplimiento del tratamiento médico propuesto. Que siempre que tengamos una intervención nutricional adecuada, puede contribuir a que la toxicidad disminuya y que el paciente pueda terminar el plan de tratamiento médico que se ha propuesto. Y con respecto al seguimiento de este paciente, a los 2 meses se le pidió una tomografía de macizo facial y cuello, donde se observaba en la amígdala derecha una lesión hipercatante de 33 por 23 milímetros, lo que nos planteaba la duda si era persistencia de enfermedad. Lo discutimos con el servicio de cabeza y cuello, de cirugía de cabeza y cuello, y se decidió en conjunto solicitar PET-TC. En general nosotros al PET, por el tiempo, lo que nos debe, si el paciente no tiene obra social, el tiempo que nos puede llevar a lo que es la aprobación, y se hace en una sola institución, no se hace en el hospital por el momento, muchas veces comenzamos con tomografía, el primer seguimiento, y no como en realidad debería ser, que es con PET. En algunos casos sí, por ejemplo en CABO, en senos paranasales, en algunos que sospechamos de inicio que puede haber una persistencia de enfermedad, solicitamos PET, pero en algunos casos, por esta dificultad en las aprobaciones y la demora para los turnos y todo, pedimos tomografía, y en la duda pedimos PET después. Bueno, esta es la imagen de la tomografía con la lesión en la amígdala, y se realizó el PET, que demostró un aumento del consumo glucídico mínimo sub de 3,6 en topografía derecha del orofaringe, y unas imágenes ganglionares infracentimétricas laterocervicales derechas, la mayor a nivel 2, de 9 milímetros, con un leve metabolismo, un sub de 2, a vigilar. Esta es la lesión, ahí viene la pared lateral de la orofaringe. Lo volvimos a discutir con el servicio de cabeza y cuello, y se decidió solicitar una biopsia. Se hizo una biopsia randomizada a nivel tanto de úvula como de pared faringe lateral como base de lengua, y los hallazgos histopatológicos fueron vinculables a papilomas escamosos. Recordando, bueno, que este paciente era un orofaringe, pero que por inmunohistoquímica P16 negativo. El planteo a lo mejor aquí es la conducta, cómo lo seguimos al paciente, si lo seguimos con un PET, porque el PET tampoco fue negativo, o que con esta biopsia nos quedamos tranquilos y seguimos solamente con un control clínico, y ante la evidencia pedimos los estudios, ante la sospecha clínica. Bueno, más que todo era plantearnos también ahora el seguimiento de este paciente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Natalia, por la presentación. Muy, muy interesante. Vamos a pasar ahora, la idea sería que cada uno de los componentes del comité, esto va a ser distinto a lo que es en la práctica, que es una discusión más randomizada. Vamos a tratar de hacerlo por partes para hacerlo lo más ordenado posible. Quiero empezar simplemente con un comentario, que no es un comentario, sino es una felicitación, porque no es común ver en Argentina y en general en Latinoamérica equipos multidisciplinarios pensando y trabajando sobre pacientes con cáncer de cabeza y cuello, que es lo que siempre estamos estimulando y promoviendo. Así que de inicio, felicitaciones, porque claramente se ve el trabajo multidisciplinario desde los radioterapeutas, nutricionistas, los oncólogos, los cirujanos. La verdad que es excelente poder ver eso en Argentina. Empecemos entonces a discutir el caso en sí. Me gustaría tener primero la opinión, están las patólogas, están Gisela y están Jimena. Es un tumor de orofaringe HPV no relacionado, más allá de la inmunistoquímica,
que hay algún perfil desde la morfología, desde lo que puedan ver en el microscopio, que nos pueda orientar para pensar en un tumor HPV relacionado de uno no relacionado? Bueno, buenas tardes a todos primero, gracias por la invitación a todos ustedes. Bueno, hay algunos subtipos morfológicos que son más característicos, que están asociados a HPV, que son en general tumores pobremente diferenciados, con un índice de núcleo citoplasma elevado, más de aspecto basaloide. Sin embargo, esta no es una regla absoluta, sino que hay variantes escamosas, queratinizantes o papilares o adenoescamosos que pueden ser P16 positivos. Sin embargo, la gran mayoría son pobremente diferenciados. No sé si está Gise ahí, comentar un poco sobre el P16, cómo lo evaluamos. Buenas tardes a todos. Bueno, la técnica de inmunohistoquímica para P16 es quizás es la más accesible en lo que respecta a la disponibilidad, a los costos, y es la primera aproximación que nos permite conocer el estatus de HPV de P16 del paciente. En la última clasificación, recordar nada más que el AJU determina que los carcinomas escamosos de orofaringe, el punto de corte es 70% de positividad citoplasmática y nuclear, para poder considerar a la técnica positiva. Cualquier otra marcación no permite confirmar la participación del HPV en la génesis del tumor, y después saber que bueno, hay otras técnicas que ya son mucho más complejas, que quizás que tienen un poco mayor de especificidad, pero bueno, el acceso es más dificultoso, como el PCR o las técnicas de hibridación in situ. Digamos, esas técnicas de PCR o hibridación, ¿ustedes las utilizan, digamos, en alguna situación particular, o en la práctica diaria con P16 es suficiente? No, en general si ya uno tiene la positividad con P16, ya se confirmó el estatus. O sea, perfecto. Y aparte, digamos, tampoco está claro, digamos, el rol, ¿no? Durante un tiempo se pensó que esos doble positivos, esos pacientes P16 positivos y por alguna técnica molecular positiva, podían ser un subgrupo de mejor pronóstico aún. No está tan claro el rol, digamos, de esa doble positividad. Pero bueno, está bien. Desde la práctica, habitualmente, todos los tumores orofaringios se evalúa el estatus del P16, como bien hicieron y comentaba Natalia en la presentación del caso, y con P16, que es una técnica barata y relativamente barata y fácilmente reproducible, uno puede tener el diagnóstico. Muchas gracias. Seguimos me interesaría en esta discusión tener poco, porque se planteó, me parece, en este caso particular, y creo que es importante la opinión de Nicolás Bustos, que como les decía, él es imagenólogo y es especialista en tumores de cabeza y cuello. Nico, un poco me interesaría, sobre todo en este caso, se pone, me parece, mucho en discusión cuál es el rol del PET, ¿no? El PET, me interesaría que nos des tu visión. El PET en general, en tumores de cabeza y cuello, si hay algunas situaciones donde vos considerás es más pertinente pedir un estudio que es caro, que a veces no es tan fácil, de que digamos, no todos los centros tienen acceso, y después, en este caso particular, me parece interesante discutir el tema de los falsos positivos, y digamos, el tema del PET en el seguimiento de estos pacientes. Nico, a ver tu opinión. Sí, Agustín, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, con respecto al PET, obviamente, creo que la utilidad principal en la estratificación inicial es, como dicen, es muy parecido, digamos, a lo que uno sigue en las guías, que son los pacientes localmente avanzados, ¿no? que tienen chance de metástasis a distancia y predominantemente en CABUN, que es lo que indican las guías que sería lo más importante. Y después, lo fundamental del PET final de tratamiento, ¿no? Que ya sabemos que está indicado dar por adelante de las 12 semanas. Pero bueno, todo esto hablando en guías, pero en la práctica diaria, en lo que vemos en el día a día, nosotros que informamos PET casi todos los días y de hace muchos años, nos pasa lo que vos decís, que cuando está muy cercano a las 12 semanas, nos encontramos con el problema de que puede haber una tasa, te digo, bastante alta de falsos positivos, ¿no? Por ejemplo, el Johns Hopkins en un momento sacó el NIRATS, que como todo existen en los RATS, en radiología. Bueno, el NIRATS era de cabeza y cuello para evaluar pre y post tratamiento, ¿no? Y para escamosos. Y tenía diferentes categorías. Una era el NIRATS 2, que era la que justamente generaba esa dicotomía de que si quedó enfermedad residual o no. Cuando generaba que en el sitio de la lesión primaria o ganglionar quedaba algo que captaba en forma moderada, y por ahí no ayudaba mucho la morfología, o viceversa, había algo morfológico que era patológico,
pero la captación no era lo suficiente como para decir que realmente parecía patológico en PET. Y todo eso, ahí había la cuestión, porque algunos decían, hay que pedir un PET a los 3 meses, o hay que ir a buscarlo si es accesible, ¿no? Si no es un sitio que genera escruenta, digamos, de tomar una muestra. Después hice un trabajo en 2018 que mostraron que ese NIRAT2, de esa categoría puntualmente, eran ciento y pico de pacientes, y muchos de orofaringe, y vieron que tenía un valor predictivo negativo cuando hacían el PET de los 3 meses de 85%. Con lo cual la mayoría van a ser negativos, lo que decían. Después hay otro trabajo después de Leeds de Reino Unido del 2019, con más pacientes en general que reclutaron, pero aquellos que tuvieron una respuesta incompleta, más o menos 40 pacientes que eran solo de orofaringe, y de esos el 60% tuvieron respuesta después con el PET, otro PET, digamos, como un second loop de PET, pasando las 13 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos muy cerca, porque este PET creo que fue en abril, no sé si me equivoco, pero creo que fue en abril, ¿no? En abril. Sí, justo Y los terminó los casi 8 rayos meses. En diciembre. terminó los rayos en noviembre, en diciembre, bien, justo el en 14 de diciembre, entonces, y en abril fue el PET. Estamos ahí, ¿viste? Estamos en una ventana media muy justeli. O sea, realmente pasa eso, que cuando más nos alejamos, más chance. O sea que si uno, en este caso, bueno, lo fueron a biopsiar todo, pero en estos casos me parece que la opción del PET, del second loop del PET a los 3 meses, es una opción válida en el caso, digamos, como para poder asegurarse realmente de que esa captación es patológica o no, ¿no? Nico, Sí. el SV en algún punto de corte como para poder pensar en, Sí. digamos, que pueda hacer, digamos, incrementar la especificidad. Sí, nosotros, obviamente, el valor de corte universal que usamos para decir si algo es realmente hipercaptante es 5, lo usamos como un valor estándar. Está bien que los valores, somos medio enemigos de los valores de corte, viste que los valores de corte en realidad hay que tomarlos entre pinzas, ¿no? Como Todo muy cuando... relativo. Sí, pero digo, en general, cuando vemos que algo capta moderado, es decir, entre 2 y 5, ¿sí? Tenemos esa cuestión de que puede ser algo inflamatorio, hablando específicamente, obviamente, de tumores que captan poco, estamos hablando puntualmente de un sitio que ya era hipercaptante y, digamos, si responde, ¿no? Podemos decir eso, que 5 sería como un valor de corte, y siempre teniendo en cuenta de evitar ver cosas que realmente parezcan inflamatorias o infecciosas, es decir, que de repente capte la orofaringe en forma simétrica o bilateral y sea capte 9, eso obviamente uno lo pensaría que es algo infeccioso, ¿no? Sí. Obvio, Nico, para cerrar con tu visión, que me parece que, digamos, es la que más nos va a iluminar en este caso, ¿vos harías el próximo control? ¿Te parece que el PET serviría o un control con una buena tomografía y viendo bien dirigido puede ser útil? ¿Qué harías vos en este caso? ¿Qué sugerirías? Sí, yo por lo que vi en la tomografía post-rayos que mostraron, en un momento que era la de febrero, se veía bastante edema a nivel de la úvula, del orofaringe, la úvula esas era edematizada, o sea, y son cambios normales, ¿no? Que suceden. Y Con lo aparte cual era a una veces... tomografía temprana, ¿no? Porque terminó en diciembre y esa es de febrero. Exacto. La verdad que si uno tiene la opción, obviamente está limitado por determinadas cuestiones del país, de la fragmentación del sistema de salud y determinadas cosas, pero si uno tiene la posibilidad de pedir el PET-TC, obviamente, cuanto más lejano, ir a estar más lejano, va a ser más útil, es decir, a los 3 meses, luego este second look que decimos, tiene un valor predictivo altísimo, ya sabemos que es más del 90%, 96% según algunos trabajos, ¿no? Así que me parece útil como para uno quedarse realmente tranquilo. Ahora, si uno no tiene la opción, una buena tomografía con un protocolo adecuado, digamos, también uno puede saber si quedó enfermedad regional, sobre todo a nivel ganglionar. El nivel local siempre a nivel de la orofaringe es un poco más complejo. Nico, gracias. Antes de No, por seguir a favor. la palabra final, que es como son los que siempre cierran y los que van a ser los cirujanos, que obviamente son los que siempre van a tener la verdad, me gustaría tener la opinión, está Mariano Leiva, que es oncólogo clínico, también especialista en tumores de cabeza y cuello. Mariano, ¿alguna consideración con respecto a tumores HPV no relacionados? Algo, digamos, Natalia hizo un resumen muy claro de los últimos trabajos y los previos, y cómo tenemos opciones. ¿Alguna consideración con respecto a la quimioterapia, el cisplatino, en HPV negativos? ¿Algo que quieras comentar? Primero, bueno, buenas tardes a todos, no había tenido la oportunidad de saludarlos. Primero, felicitarlos por el laburo en equipo y esta conformación del equipo multidisciplinario sobre el cual siempre hacemos tanto hincapié. La verdad que me parece que laburan de una forma excelente. Sobre tumores HPV relacionados y no relacionados, la verdad que absolutamente de acuerdo con todo lo que han dicho.
Simplemente comentar que quizás los pacientes HPV no relacionados, por ser de peor pronóstico, son los que quizás uno trataría de ultimar los recursos como para poder llegar a ese tercer ciclo de cisplatino, porque esta evidencia de la que hablaban de los 200 miligramos metro de dosis acumulada, obviamente que es un poco más para la enfermedad HPV relacionada de mejor pronóstico. Cuando hablamos de HPV no relacionado, ya sería más equiparable a otras localizaciones, como tumores de laringe, en el sentido de que uno trataría de completar los 3 ciclos de platino, siempre y cuando el estado del paciente lo permita. Después, la verdad que no tengo mucho más para agregar, me pareció excelente la presentación del caso y, como digo, la forma de trabajar. Sí, eso creo que el punto más importante a destacar siempre en HPV negativos es ese, ¿no? Intentar de alcanzar esa dosis máxima de cisplatino. Y otra cosa que es interesante en este caso, y que Natalia lo esbozó en su primera diapositiva, es interesante cómo el cambio del TNM en este paciente particular, cómo cambia la situación, ¿no? Porque si este paciente fuera HPV positivo, con un T2N1, hubiera sido un estadio 1. Y un estadio 1, siendo si fuera HPV relacionado, bien, pudiera ser únicamente radioterapia, ¿no? Con una sola adenopatía, como medía 1,5 centímetros o 2 centímetros, y un T2, si hubiera sido HPV positivo, hubiera sido para discutir hacer solamente rayos, ¿no? Como a veces el TNM no define estrictamente el tratamiento, sobre todo en los primeros años del cambio del TNM, hasta que no tenemos evidencia prospectiva de esos cambios, pero cómo a veces puede orientar, ¿no? Y discutir y puede cambiar algunas cosas, así que eso es interesante. Ahora sí, para terminar, la tenemos a Bárbara Berenstein y a Gonzalo Ceballos, que bueno, este caso, digamos, no es muy quirúrgico de por sí, pero me interesa sobre todo que la doctora lo preguntaba, cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes, y si hay algo más con esa imagen, Bárbara, ¿vos te quedás tranquilo con esta biopsia negativa y con un PET como te contaba Nico? Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, la verdad que en este paciente, bueno, nosotros hubiéramos comenzado tal vez el seguimiento estricto después del tercer mes de haber terminado el tratamiento, una vez por mes, y ante la duda ser muy agresivos con las biopsias, ¿sí? Yo probablemente también lo hubiese llevado a quirófano, congelar las muestras, que es muy difícil en pacientes tratados, es un trabajo muy arduo para los patólogos, pero ante la duda, evaluar la posibilidad de sacarle la amígdala y mandarla a analizar por completo. Eso probablemente ante la duda hay que ser muy agresivo en la búsqueda de las recaídas o las persistencias, porque muchas de ellas no se manifiestan de manera superficial, sino van por un plano más subcutáneo, y muchas de ellas se palpan más de lo que uno puede llegar a verlas. Entonces uno debe ser muy, muy agresivo con el tema de las biopsias. Y acá estoy con Roque, que él quería plantear una alternativa a la terapéutica y abre un poco la controversia. Así que les voy a dejar su opinión. Te escuchamos, Roque. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Todo muy bien. La controversia en estos pacientes con HPV negativo y un estadio temprano del T, como es un T1 o T2, aunque tenga un ganglio positivo, se plantea la alternativa de la cirugía como primer tratamiento, siempre y cuando se pueda hacer una resección transoral. Nosotros no tenemos robot, pero sí tenemos la posibilidad de hacer un TOL, es decir, con resección con láser, y hay trabajos ahora en la actualidad donde informan que la resección transoral con TORS o con láser, con un vaciamiento de cuello simultáneo, tiene mejor sobrevida en este grupo de pacientes con HPV negativo, en estadios T1 y T2, N1 o N0. Esos son trabajos recientes que aparecieron ahora, donde se compara la quimio-radioterapia o radioterapia en pacientes con orofaringe HPV negativo, comparándolos con tratamiento quirúrgico de esta característica. Gracias, Roque, primero por estar, y gracias por abrir la discusión, que esto es tremendamente, digamos, interesante, porque como vos decías, abre toda una línea de tratamiento distinta. La pregunta que tengo puntual es, esos trabajos están publicados y son exactamente como vos decías, pero digamos, aquí en Argentina, digamos, el temor que a veces tenemos los oncólogos con las cirugías en los tumores orofaringios es que lo que uno inicialmente plantea como un tratamiento que busca
digamos, ser menos agresivo o menos tóxico. Inclusive se ha planteado hasta como un plan de intensificar en tumores HPV positivos. Termina siendo, digamos, algo más agresivo, porque a veces nos encontramos con la poca experiencia que tenemos de ver los oncólogos con cirugías en orofaringe, es con tumores que terminan siendo más agresivos porque terminan no con trimodalidades, con cirugías y después quimioradioterapia posoperatoria por márgenes positivos, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que estar muy bien seleccionado esto. Bien. ¿Cuáles serían los criterios, Roque? ¿Es lo mismo una amígdala que una base de lengua? No, no es lo mismo. Lo ideal sería para nosotros, que no tenemos tal vez el robot, para nosotros sería más fácil hacer una amígdala que una base de lengua, que es mucho más compleja. Pero para ellos, los que tienen experiencia en cirugía con robot, es tanto la base de lengua como la amígdala. Y he sabido que los HPV negativos son mucho más resistentes a la radioterapia, al tratamiento de quimio y radio. Claro. Estos trabajos están publicados ahora, en el 2022 y en el 2021, y se llegó a la conclusión que la sobrevida es mejor con la cirugía. Estoy hablando de estadios tempranos, Sí. que con la quimio-radio en HPV negativos exclusivamente. Bien. Quizás por lo que vos decís, más delimitado por el T, quizás pensar en un T1 o un T2 amigdalino y con la posibilidad de un vaciamiento ganglionar, que ahí por ahí hay más margen, pero ese quizás sería el paciente más seleccionado para pensar Exacto. en cirugía. Bien. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Roque, por el aporte. No, por favor. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario con respecto a este caso, si no ya pasamos al caso siguiente. Si alguien quiere hacer algún comentario, bueno, digamos, los médicos del equipo tratante, si quieren hacer alguna consulta o emitir alguna opinión o algo que quieran comentar. Porque es hermoso escucharlos y ver, ¿cierto?, las opiniones que tienen y cómo de tratamiento para los pacientes, y recordar de que el estado nutricional del paciente tiene mucho que ver en que ustedes puedan completar con éxito el tratamiento. Digo porque en el hospital tenemos grandes desafíos por cuestiones socioeconómicas de los pacientes al ser un hospital público. Entonces, es un desafío muy importante seguir teniendo pacientes mientras ustedes pueden completar el tratamiento que tienen propuesto. Entonces, tener en cuenta eso, ¿cierto? El estado nutricional del paciente va a ayudar mucho al éxito del tratamiento que ustedes proponen. La idea es trabajar en conjunto desde el vamos, y obviamente el desafío es permanente. Nosotros tenemos muy buenas experiencias en el hospital, pero bueno, esta era una pequeña porción para mostrarles cosas que hacemos, y bueno, invitarlos a que todos también puedan hacerlo, ¿no? Instituciones. Absolutamente. Lo otro más interesante del caso, y perdón que no lo dije antes, fue ver, digamos, la excelente descripción nutricional que es en los pacientes de cabeza y cuello es fundamental, y yo digo que es la gran batalla que tenemos los que hacemos cabeza y cuello y tratamos estos pacientes con tratamiento, ya sea que recibimos de una cirugía o con quimio-radioterapia, es el estatus nutricional del paciente. Y me quiero tomar 2 minutos solamente para hacerle una pregunta, porque me pareció muy interesante la presentación. Es en suplementos orales, bien, o la suplementación oral en estos pacientes, con a veces suplementos que tenemos disponibles, hasta que son muchas veces de venta libre, ¿en qué punto, y después muy breve, en qué punto, como para hacer un mínimo repaso de cuál sería la indicación más precisa, objetiva, para alimentación enteral, ¿no es cierto?, para gastrostomía o sonda nasogástrica? ¿Cuál, digamos, serían estos 2 puntos de corte? ¿Cuándo los suplementos orales y cuándo pensar en la gastrostomía o sonda nasogástrica? Bien, cuando nosotros, depende, ¿cierto?, en el estadio en que uno conozca al paciente. Al paciente a veces lo conocemos al inicio del tratamiento. Este tipo de pacientes, ustedes saben que muchas veces ya llegan desnutridos o con disfagias, que son, ¿cierto?, los síntomas que hacen presumir de enfermedad. Entonces ya tenemos que tener una posición nutricional al inicio del tratamiento. En la medida que la disfagia, por ejemplo, nos permita, tratamos siempre de mantener una vida natural, que va a ser la de la
con alimentos, ¿cierto? Básicamente. Pero yo soy de la idea de que si tenemos un suplemento vía oral, empezar a usarlo. Empezar a usarlo desde el día posible. En el hospital, por suerte, tenemos también para facilitarles a los pacientes esos recursos. Entonces, es preferible hacer una suplementación, comenzar con un paciente lo mejor nutrido posible el tratamiento, y en los casos donde la vía oral ya no la podamos utilizar o no podamos nosotros completar la cantidad necesarias, y tenemos que buscar la opción de una alimentación integral, que también por suerte tenemos listos para usar, que ya no estamos en otra etapa donde alguna vez hecho hasta alimentos, ¿cierto?, licuados para pasar por sondas, que gracias a Dios eso ya no lo necesitamos más. Entonces tenemos fórmulas excelentes. Nosotros en nuestro hospital tenemos un soporte domiciliario que nos ha facilitado, ¿cierto?, también la provincia. Entonces tenemos recursos que tomados a tiempo nos son de muchísima utilidad. Bueno, muchísimas gracias, clarísimo. Entonces, ahora sí, sin perder más tiempo, pasamos al segundo caso, que, bueno, como ya lo decía Alexis al principio, lo va a presentar el doctor Mario Damiano. Mario, vas vos. Excelente. Bueno, les comento, este es un paciente que en el año 2015, con 56 años y sin antecedentes de tabaquismo y consumo de alcohol, lo operan, hace una cirugía comando por un carcinoma de orofaringe con extensión a base de lengua derecha y a la pared lateral de la hipofaringe, más un vaciamiento de cuello. La anatomía patológica en esa oportunidad, bueno, informó un carcinoma escamoso en la región amigdalina, semidiferenciado, grado 2 predominantemente. Los márgenes eran negativos y a menos de 0,1 centímetros en el plano profundo. Y en el vaciamiento de nivel 2 tenía 2 ganglios con metástasis masiva de esta neoplasia. En el nivel 4 tenía 3 ganglios con metástasis, y después tenía un segmento de músculo esternocleidomastoideo con un conglomerado ganglionar fusionado de 3 centímetros. En ese momento el paciente, bueno, el cirujano de cabeza y cuello le hace la indicación de radioterapia. Ahí está el doctor Pasenti de Rosario. No sé si, Gabriel, ¿querés hacer algún comentario? Estas son las imágenes que tenía para compartir. Sí, perfecto. Con este paciente, yo recuerdo que tuvimos que esperar un tiempo porque tenía una desidencia en el cuello. Yo no se los pude digitalizar, pero tengo una foto, no sé si se las puedo mostrar, a ver si la alcanzan a ver. A ver si la alcanzan a ver ahí. Cómo estaba el cuello, creo que fue en septiembre. Tuvimos que esperar que cicatrice un poquito para empezar la radioterapia. ¿Alcanzaron a ver? Sí, se ve. La dehiscencia se logra ver perfecto. Sí, bueno, tuvimos que esperar casi un mes hasta empezar con la radioterapia. Eso retrasó un poquito el tratamiento. Y bueno, hicimos cuello total, 4500 centigrays, y un bus en el área de lesión. Yo creo que esa imagen que pusiste, Mario, se veía muy bien. A ver. Ahí en el área derecha, ¿cierto? A donde está el área del bus que se hizo. Y cuando terminó el paciente, terminó muy bien, terminó hematológicamente estable, una dermatitis leve, así que excelente, la cicatriz cerró bien, la herida se cerró muy bien, casi finalizando el tratamiento, así que excelente terminó este paciente en esos años, ¿no? Después hicimos controles posteriores y la verdad que estuvo muy bien este paciente. Exacto, el paciente fue operado en julio, la radioterapia fue en octubre, y posteriormente, todo eso en el año 2015, yo lo conozco al año más o menos de que fue operado, viene principalmente para el seguimiento, y hace seguimiento hasta fines del 2021, con controles periódicos, tanto con el cirujano de cabeza y cuello, y endoscópicamente, y con imágenes. A principio de este año, el paciente ya llevaba 6 años y 6 meses de intervalo libre de enfermedad. Al examen físico se evidencian nódulos cutáneos cervicales. Ahí están las fotos
del paciente y presenta una lesión en la base de la lengua contralateral izquierda que comprometía la línea media. En ese momento se solicita un PET y una resonancia. El PET mostraba adenopatías cervicales bilaterales, esta lesión que les comentaba en la base de la lengua, y con una captación SV bajo, las lesiones cutáneas, que eran sugestivas, ¿no es cierto? La resonancia también confirmaba esta lesión de aproximadamente 3 centímetros, que atravesaba la línea media y comprometía el seno piriforme. Se hicieron ahí biopsia tanto de la base de la lengua, que confirmó un carcinoma epidermoide, como una biopsia cutánea que hablaba de implantes a nivel de la dermis, de un carcinoma epidermoide escamoso, P16 positivo, un PDL1 negativo. El paciente entonces, la terapéutica inicial fue con quimioterapia, por una cuestión de cobertura no tenía acceso a la inmunoterapia, así que la elección de tratamiento fue cisplatina o cetuximab. Luego del primer ciclo, el paciente tiene respuesta completa a nivel cutáneo, ahí ven la foto de inicio del tratamiento, y esta es luego del primer ciclo de quimioterapia. Y esta semana realizó el 4º ciclo. Todavía no tenemos la tomografía y resonancia para el control de respuesta, pero clínicamente el paciente tuvo una excelente respuesta, y el principal motivo de presentación, y ya lo habíamos charlado con Gabriel en alguna oportunidad, es si este paciente, dado que tiene una enfermedad, si bien es metastásica a nivel cutáneo, es regional, si considerarían algún tratamiento local en este caso. Ok, bueno, Mario, muy interesante el caso. Digamos, algunos comentarios, digamos, lo que uno podría discutir en este caso, ya está, ¿no? Obviamente, pero en el 2015, ¿cuál fue la indicación, digamos, el porqué de la cirugía inicial, ¿no? Un carcinoma de amígdala. Si estuviéramos hablando del mismo tumor primario, un tumor HPV relacionado que pudiera haber hecho quimio-radioterapia como tratamiento primario. Sí, creo que acá es justo contrario a lo que charlábamos de lo que pasaba del equipo interdisciplinario de Córdoba, ¿no? A veces, y justo Nicolás al principio hablaba de la fragmentación de la salud en el país, pasa muchas veces, más por ahí en el interior, en instituciones pequeñas, donde no se puede atender el paciente en una única institución, y acá en este caso también por la puerta por la que entró por la puerta de cirugía, y no un equipo interdisciplinario. Eso es un poco lo que hablábamos antes, y después lo otro que uno pudiera discutir de ese tratamiento primario es el que tenía márgenes, si bien un margen de 1 milímetro, si mal no recuerdo, o menor a 1 milímetro en profundidad, con un conglomerado adenopático que habla, en principio lo interpretamos como una ruptura capsular, que pudiera haber hecho radioquimioterapia, digamos que son esos dos criterios. El conglomerado es más relativo, porque a veces eso depende, los patólogos no lo cuentan, pero en principio el de esos márgenes hubiera tenido indicación de hacer quimio-radio, pero en definitiva eso fue lo que pasó en el 2015 antes de todo esto. Ahora nos encontramos con un paciente que tiene una enfermedad, digamos, metastásica, con compromiso cutáneo. Lo primero, que acá sí me parece un poco lo interesante a destacar, es la importancia de, ¿no?, en la enfermedad metastásica, evaluar el estatus del PDL1. El estatus del PDL1 es fundamental para la toma de decisiones en la elección de la primera línea, en este caso con un paciente PDL1 negativo, bien, con un anticuerpo, con una técnica adecuada, que ahora los patólogos nos pueden contar un poquito más, pero en principio es un PDL1 negativo, 2 opciones dentro de lo que sería el tratamiento de primera línea, o quimioterapia cetuximab, o quimioterapia con pembrolizumab. Lo que no podemos utilizar en primera línea con un PDL1 negativo es pembrolizumab monoterapia, ¿no?, que eso se reserva únicamente para aquellos pacientes con PDL1 positivo y habitualmente con bajo volumen de enfermedad y asintomáticos. En este caso particular, yo coincido absolutamente con la primera línea. Yo en un PDL1 negativo hubiera elegido cetuximab como opción en primera línea,
y nosotros particularmente no utilizamos el antiguo esquema, el Extreme, que fue durante muchos años el estándar de primera línea con platino y 5 FU infusional, y elegimos este esquema que vos utilizaste en primera línea, que es el TIPEX, que sacamos el 5 FU en infusión continua, que es molesto para los pacientes, por taxanos, por docetaxel, con excelentes tasas de respuesta, como parecería haber mostrado este paciente. Y ahora lo que viene un poco, habiendo hecho ese resumen y comentario, es la discusión de si uno pensaría algún tratamiento local por esa recidiva. Y la pregunta, y antes de tener la opinión de los radioterapeutas, a ver qué es lo que opinan, es, ¿el paciente Mario está ahora, después de esta respuesta, sintomático o está asintomático y sobre todo interpretado con los síntomas que le pueda dar esa recidiva local, eso que tenía en la base de lengua? Inicialmente el diagnóstico fue con dolor, claro, y dificultad en la deglución. Actualmente está asintomático, recuperándose, bueno, justo terminó el 4º ciclo de un esquema que tiene su toxicidad, absolutamente, no, claro. Pensando específicamente, entiendo, digamos, oriento a la pregunta, exacto. Sí, controlado, sí. Exacto. Ahora, me gustaría escuchar la opinión de los radioterapeutas, pero habitualmente, digamos, a veces en enfermedad metastásica pensamos en el control local con estrategias como puede ser la radioterapia, sobre todo para los tumores que pensamos que no pueden tener tan buena respuesta a un tratamiento de primera línea, un tratamiento sistémico. En este caso puntual, que tuvo tan buena respuesta y que el paciente, bueno, está pendiente de la evaluación por imagen, ¿no? Pero que el paciente está sin síntomas al menos, y que no impresionan vinculables a su recurrencia en lo corregional, yo no sé si sería muy partidario ahora de sumarle toda la toxicidad de una radioterapia orofaringea en un paciente que sabemos que tiene una enfermedad incurable, porque tiene enfermedad metastásica con esas lesiones cutáneas. No sé si le sumaría la toxicidad de la radioterapia, y si no está en respuesta, lo dejaría ahora en mantenimiento con cetuximab y me guardaría eventualmente la inmunoterapia para una segunda línea. No sé qué opinión tienen los radioterapeutas. ¿Hago un comentario? Absolutamente. Bueno, gracias, yo Claudia. opino similar, porque la verdad que estaba pensando mientras presentaban, me parece que por ahí es quemar algunas naves, o sea, a todo esto pensando que las imágenes estén bien, claramente. Absolutamente. Las imágenes coinciden con la clínica del paciente, me parece que por ahí respectaría, le haré un control de seguimiento bien estricto, sobre todo clínico, y cuando corresponde a las imágenes de control, y me guardaría, me parece, la radiación, porque todos sabemos que ya la radioterapia en cabeza y cuello es algo que nadie elige, ¿no? O sea, todas las zonas del cuerpo es de las más sufridas. Y la radiación, más, incluso a nivel de la fibrosis que vamos a causar, partes blandas, independientemente de lo que sufre durante la radioterapia, las secuelas que vamos a dejar después. Entonces, la verdad que creo que si todo diera bien, la clínica sigue bien, las imágenes también, yo guardaría la radioterapia como una herramienta para cuando el paciente recidive, que probablemente ocurra, porque no ha tenido recidiva Totalmente. de distancia, sino local. Lo más probable es que vuelva a ocurrir. Totalmente. O para cuando tenga síntomas. Gabriel, ¿vos crees ¿tenés alguna opinión distinta? No, coincido totalmente. La última cosa sería la radioterapia, en este caso, ¿no? Les pregunto a los dos, no tiene que ver con este caso en puntual ahora, pero en el caso de estas reirradiaciones, ¿no? Y sobre todo, obviamente, estamos hablando de recidivas locales o locorregionales. El hipofraccionamiento u otras técnicas como puede ser SBRT, ¿tiene algún beneficio en alguna localización particular? Hablando siempre de cabeza y cuello y recurrencia locorregional, ¿no? Independiente del caso de la orofaringe, pero puede ser orofaringe u otro primario. ¿Hay algún beneficio de alguna técnica distinta a lo que sería, por decir así, una buena IMRT? ¿Suma algo? A cualquiera de los dos, el que quiera hablar. Y depende, un poco que depende, porque la verdad que, bueno, nosotros no tenemos SBRT en el hospital, por lo cual, cuando tenemos que indicar, te lo derivamos a la parte privada, si lo justificamos bien, y realmente si está indicado, el ministerio lo aprueba y se hace, entonces, con eso no tenemos problemas. Pero la verdad que tampoco tratamos de malgastar, digamos, la técnica. Cuando nosotros vemos que una buena, incluso a veces nos ha pasado que nosotros hacemos la planificación,
O sea, hacemos la simulación del paciente, hacemos la planificación. Si la planificación con una buena MRT es suficiente y nos parece que está bien, vamos para adelante. Y si nosotros vemos que realmente tenemos mucho tejido, a lo mejor por la localización, por el tamaño, por la radioterapia previa, bueno, si nosotros vemos que tenemos mucho tejido involucrado que no queremos, entonces hacemos la derivación a SBRT. Pero la verdad que depende mucho de dónde es de recidiva, de qué tamaño tiene, qué es irradio antes. Por eso no tengo una general de respuesta. Obvio, obvio. Está bien, está perfecto, pero está claro. Bueno, pero en principio... Con respecto a los hipofraccionamientos, que también me quedé con ganas de decirlo en el nuestro, nosotros, bueno, como nos ha pasado a muchos, creo, con la pandemia, nosotros como nos hicimos mucho más valientes con los hipofraccionamientos en el hospital, la verdad que, como decía Vanina, la licenciada de nutrición, nosotros tenemos una limitación muy importante con el tipo de paciente. En general, el tipo de paciente de cabeza y cuello ya es un paciente especial, y en la parte hospitalera mucho más. Y la verdad que nos daba como un poco de miedo, por así decirlo, arrancar con hipofraccionamientos en estos pacientes que no sabíamos realmente qué respuesta. Pero bueno, nos ha ido muy bien. A raíz de la pandemia, como les digo, arrancamos con hipofraccionamientos, no hiperhipofraccionamiento, pero sigue cortando tiempos y nos ha ido muy bien. Capaz que si yo tuviera ahora el paciente que nosotros irradiamos el año pasado, se le indicaría, o por lo menos con un SIB, con un bus simultáneo integrado, bueno, alguna de esas alternativas. Muy interesante, gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario con respecto a este caso. A mí me parece, Mario, que un poco para cerrar así un poco la opinión, yo sería más partidario, como decíamos recién, en quizás, si está en buena respuesta y es sintomático, dejarlo en mantenimiento con cetuximab. En Contipex puede hacer hasta mantenimiento cada 15 días, con dosis de 500 miligramos metro cuadrado, y eventualmente guardarte el resto de las herramientas involucrarían una eventual reirradiación o la inmunoterapia en caso de progresión, con las dos opciones, pembrolizumab o nivolumab, a la progresión. Yo creo que iría más por esa opción. En principio, sin tener más comentarios, estamos, me parece, bien con el tiempo, así que no sé si no hay ningún comentario más de este caso. De mi parte, agradecerles a todos la participación, agradecer de vuelta a la AOC, Mario, Alexis, muchísimas gracias por organizar estos comités. Yo sé que están ustedes atrás en todo esto corriendo, y está muy bueno participar, está muy bueno que consideren a este grupo de tumores que es cabeza y cuello, donde la discusión multidisciplinaria es fundamental. Así que muchísimas gracias de vuelta y gracias a todos por participar. Gracias a vos por el aporte y bueno, nada, por la participación de todos. Así que los saludo y les agradezco una vez más por participar. Gracias por la invitación a todos. Muchas gracias. Un Bueno, saludo. muchas gracias por la Invitación. invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande.